Jamás pensé que un simple cambio de equipo en la oficina pondría mi vida patas arriba. Me llamo Clara Ibáñez, tengo 26 años, y trabajo como diseñadora gráfica en una empresa de interiorismo en pleno centro de Valencia. Mi rutina era tranquila, casi predecible. Café a las 8:30, reuniones los martes, bromas en la pausa de las 11 con mis compañeras y muchas horas frente a una pantalla. Nada extraordinario, hasta que él entró en mi vida. O mejor dicho, hasta que me vio de otra forma. Cuando me asignaron al nuevo proyecto estrella de la empresa, no me imaginaba que trabajaría codo a codo con el mismísimo director general, don Álvaro Requena. Todos hablaban de él con una mezcla de respeto y temor. Yo solo lo había visto de lejos, caminando por el pasillo principal con paso firme, elegante, siempre vestido impecablemente y con un detalle curioso que nunca pasaba desapercibido, una sombrilla antigua, negra, plegable, que llevaba consigo incluso en los días más soleados. Al principio pensé que era una manía, luego, una superstición. Pero cuando lo vi por primera vez tan de cerca, comprendí que no era solo un accesorio, era parte de él. Don Álvaro tiene 49 años, pero su presencia impone más que cualquier edad. No sabría decir si es guapo en el sentido clásico, pero su mirada, esa mirada intensa, como si pudiera leer lo que no dices. Esa mirada te desarma. Y yo, que me creía inmune después de tantos errores, comencé a perder el equilibrio. La primera reunión fue formal. Estábamos en una sala enorme, con una mesa de madera oscura que reflejaba la luz del ventanal. Él entró sin anunciarse. Todos se pusieron de pie. Yo también. Nos saludó a cada uno con un leve gesto de cabeza. Cuando llegó a mí, me sostuvo la mirada un segundo más de lo normal. O al menos eso creí. Clara Ibáñez, ¿verdad?, preguntó. Asentí. He oído hablar bien de tu trabajo, añadió, y siguió su camino. Nada más. Pero ese he oído hablar bien de tu trabajo se repitió en mi mente todo el día, como si fuera una canción que no podía quitarme. Pasaron las semanas. Comenzamos a trabajar en conjunto. Él no hablaba mucho, pero sus palabras eran siempre precisas. Tenía una forma peculiar de observar todo, como si analizara cada detalle sin necesidad de decirlo en voz alta. Y cuando me tocaba presentar mis ideas, sentía que su atención se centraba completamente en mí. No en lo que decía, en mí. Una tarde, ya pasadas las 7, la oficina quedó vacía. Yo seguía allí, ajustando una maqueta para la presentación del jueves. La lluvia golpeaba con fuerza contra los cristales, y la ciudad, normalmente brillante y ruidosa, parecía apagada. Justo cuando me disponía a salir, lo vi en el pasillo. ¿Vas hacia el metro?, preguntó. Sí, respondí, algo nerviosa. Él levantó su sombrilla y dijo. Entonces caminamos juntos. Cruzamos la puerta principal sin decir una palabra. Solo el sonido de la lluvia, los pasos sobre el pavimento mojado y esa extraña sensación de cercanía. No sé si fue por el silencio o por cómo sostenía la sombrilla para que yo no me mojara, pero algo en mi interior se removió. Lo miré de reojo. Él no apartaba la vista del camino, pero cuando llegamos al semáforo de la Gran Vía, se volvió hacia mí. ¿Sabes por qué siempre llevo esta sombrilla?, negué con la cabeza. Fue de mi padre. La llevaba cada día, incluso cuando no llovía. Decía que era símbolo de respeto, de protección y de compromiso. No supe qué decir. Él me entregó la sombrilla con delicadeza. Tómala. Te hará más falta a ti que a mí. La rechacé, casi sin pensar. No puedo aceptar algo tan personal. Él sonrió levemente, esa sonrisa que no muestra los dientes pero sí toda la intención. Entonces mañana, cuando vuelva a llover, me dejarás protegerte otra vez. Y se fue. Así, sin más. Yo me quedé ahí, con el corazón acelerado, sintiendo la lluvia empapar mis hombros, pero sin moverme. Esa noche, su voz me acompañó hasta que cerré los ojos.
Y su mirada, esa mirada, me persiguió en sueños. Desde aquel día bajo la lluvia, no pude sacarme de la cabeza la imagen de don Álvaro sosteniendo su pequeña sombrilla negra. Me habían dicho que medía exactamente 40 centímetros, un tamaño curioso para un paraguas, ni muy grande ni pequeño, pero perfecto para protegerse a sí mismo y, quizás, a alguien más. Ese detalle, tan sencillo y a la vez tan particular, se volvió casi un símbolo en mi mente. Al día siguiente, la rutina en la oficina parecía igual, pero yo ya no era la misma. Cada vez que entraba don Álvaro a la sala o al despacho, sentía como si el aire cambiara. Intentaba concentrarme en mis diseños, en los colores, en las formas, pero su presencia me distrajo más de lo que esperaba. A media mañana, me encontraba sola en la sala de reuniones, preparando unas diapositivas para la presentación de la semana siguiente. De repente, la puerta se abrió suavemente y él apareció, con esa elegancia natural que parecía fluir sin esfuerzo. ¿Puedo acompañarte?, preguntó con voz tranquila. Asentí, un poco nerviosa, y cerré el portátil. Él se sentó frente a mí, apoyando el maletín a su lado, y con cuidado desplegó la pequeña sombrilla, esa que medía 40 centímetros, y que con un gesto casi ceremonial colocó sobre la mesa. Esta sombrilla ha estado conmigo toda mi vida adulta, comenzó. No es solo un objeto, sino un recordatorio de mantenerme protegido, pero también de cuidar a quienes están cerca. Me sorprendió su tono tan personal. No era el hombre frío y distante que imaginaba, sino alguien con historias que contar y sentimientos que compartir. Mientras hablaba, yo sostenía con delicadeza la sombrilla en mis manos. Su peso era ligero, pero la textura del mango, fría y lisa, me hacía sentir que tocaba algo mucho más profundo, un símbolo de confianza y protección. En ese momento, sentí que don Álvaro me miraba de una forma distinta, más cercana, más humana. Y sin darme cuenta, mis dedos apretaron el mango de la sombrilla con un poco más de fuerza. «Clara», dijo, mirándome a los ojos, «sé que esto puede parecer extraño, pero me gustaría que no solo fueras mi colaboradora, sino alguien en quien pueda confiar». Mis mejillas se calentaron. No estaba acostumbrada a esa cercanía con mis superiores, pero había algo en él que me invitaba a abrirme, a dejar de lado el miedo y la distancia. Durante las siguientes semanas, trabajamos juntos en el proyecto y nuestra relación, aunque profesional, fue volviéndose más cálida. Don Álvaro siempre tenía la sombrilla a mano, incluso en días sin lluvia, y yo ya no la veía como un simple accesorio, sino como un pequeño refugio que nos conectaba. Una tarde, después de una larga reunión, el cielo comenzó a oscurecerse. Salí de la oficina y sentí las primeras gotas de lluvia. Instintivamente busqué mi chaqueta, pero no la encontré. De repente, sentí una mano firme en mi brazo. «Ven», me dijo él. «No dejes que la lluvia te sorprenda». Sacó la sombrilla de 40 centímetros y la abrió con rapidez, cubriéndonos a los dos. La lluvia caía con fuerza, pero bajo esa pequeña sombra, todo parecía estar en calma. Sostuve la sombrilla en mis manos, esa vez por primera vez fuera de la oficina. Sentí su peso y su historia en cada centímetro. Era más que protección contra la lluvia, era un símbolo de que alguien estaba allí para cuidar de mí. Caminamos en silencio, compartiendo ese espacio pequeño y protegido. La gente a nuestro alrededor corría a buscar refugio, pero nosotros estábamos tranquilos, atrapados en ese momento íntimo. Cuando llegamos a la esquina donde nos separábamos, don Álvaro me miró fijamente. «Clara, me alegra que confíes en mí. Prometo no defraudarte», dijo con una sonrisa que iluminó su rostro. Le devolví la sonrisa, sintiendo que algo en mí empezaba a cambiar para siempre. Esa noche, mientras sostenía la sombrilla que me había dejado temporalmente, comprendí que no podía seguir negando lo que sentía. Su mirada, su cercanía, ese gesto de protección con un objeto tan pequeño y significativo, todo me hacía pensar que esta historia apenas comenzaba.
Pero también sabía que en el fondo, bajo esa aparente calma, se escondían secretos que aún no había descubierto. Desde aquel día bajo la lluvia, algo cambió entre don Álvaro y yo. Ya no éramos solo jefe y empleada. La pequeña sombrilla negra, de 40 centímetros, había sellado un pacto silencioso entre nosotros. Pero, como suele pasar, no todo lo que brilla es luz. La semana siguiente fue intensa. Pasábamos muchas horas juntos, trabajando en los detalles del proyecto. Don Álvaro era exigente, pero justo, y yo me esforzaba por demostrarle que podía confiar en mí. A veces, cuando creía que nadie me veía, lo sorprendía observándome con una mezcla de interés y melancolía. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en su despacho, encontré una fotografía escondida entre sus archivos. En ella, un hombre joven, casi idéntico a don Álvaro, pero con una sonrisa plena y una mujer que parecía importante para él. Me quedé mirando la imagen más tiempo del que hubiera querido admitir. ¿Quién sería esa mujer? ¿Qué pasó con esa felicidad que la foto mostraba? Al darme cuenta de que don Álvaro había vuelto al despacho, guardé la foto rápidamente, pero él ya había notado mi curiosidad. Esa fue una época diferente, dijo con voz baja. Momentos que preferiría olvidar, pero que forman parte de lo que soy. No quise presionar. Solo asentí, sintiendo que detrás de su firmeza había heridas invisibles. El día que se confirmó la presentación final, la ciudad despertó con una tormenta inesperada. La lluvia caía con fuerza, y yo salí temprano de la oficina para evitar el caos. Pero justo cuando llegaba a la puerta, don Álvaro apareció, su paraguas de 40 centímetros ya abierto, protegiéndolo de la lluvia. ¿Te acompaño?, ofreció, sin esperar respuesta. Caminamos bajo la pequeña sombra, separados del mundo por ese techo diminuto que parecía un refugio en medio del temporal. Mientras avanzábamos, sentí que podía confiar en él, que las palabras que aún no se habían dicho estaban por salir. De pronto, en un cruce, alguien nos llamó desde el otro lado de la calle. Era una mujer de cabello largo, ojos intensos, y una expresión que me heló la sangre. Don Álvaro la miró con sorpresa y un destello de dolor. «Clara, déjame presentarte a Marta», dijo con una voz que temblaba ligeramente. Marta cruzó la calle y se plantó frente a nosotros. La tensión era palpable. «Álvaro, tenemos que hablar», dijo con firmeza. Yo sentí que el mundo se me caía encima. Esa mujer, que parecía conocer a don Álvaro tan profundamente, era una pieza que faltaba en el rompecabezas que intentaba armar. Don Álvaro me miró a los ojos y, con una sinceridad que me sorprendió, dijo: «Clara, hay cosas de mi vida que no conoces, y quizás no deberías». Aquella noche, mientras sostenía en mis manos la sombrilla de 40 centímetros que me había prestado, entendí que me había adentrado en un territorio desconocido. No solo estaba empezando a enamorarme de un hombre mucho mayor que yo, sino que también estaba frente a secretos que podían cambiarlo todo. ¿Podría la confianza vencer los fantasmas del pasado? ¿Y qué papel jugaría esa mujer llamada Marta en nuestro futuro? La lluvia seguía golpeando las ventanas de mi apartamento, y yo sabía que la historia apenas comenzaba. Después de aquel encuentro inesperado con Marta, mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué relación habían tenido? ¿Por qué su presencia había trastornado tanto a don Álvaro? Y sobre todo, ¿por qué yo me sentía tan vulnerable, tan confundida? Durante los siguientes días, en la oficina, don Álvaro y yo evitábamos las miradas largas. Las reuniones eran más cortas, más frías, y el ambiente entre nosotros se volvió denso, casi doloroso. La sombrilla de 40 centímetros, que solía estar siempre a su lado, desapareció de su escritorio. No era solo un objeto, era un símbolo, y ahora su ausencia hablaba por él. Una mañana decidí hablar con él. Lo esperé frente al ascensor, y cuando llegó, lo miré directamente a los ojos. «Necesito saber», le dije sin rodeos. «No puedo seguir avanzando si no sé quién eres realmente». Don Álvaro suspiró.
No bajó la mirada, no huyó. Asintió con lentitud y me invitó a pasar a su despacho. Allí, entre las paredes de madera y los estantes llenos de planos y documentos, me contó su historia. Marta fue mi esposa, comenzó. Estuvimos juntos casi 10 años. Pero nuestro matrimonio terminó cuando nos dimos cuenta de que nos habíamos convertido en extraños. No hubo traición, solo silencio. Y a veces, eso duele más. Me quedé en silencio. Él continuó. Durante mucho tiempo pensé que no volvería a sentir algo real por nadie. Me refugié en el trabajo, en la rutina, y en esa sombrilla. ¿Sabías que fue el último regalo que mi padre me hizo antes de morir? Asentí. Recordaba aquella historia. La sombrilla como símbolo de compromiso, de protección, de respeto. Cuando te conocí, dijo con voz suave, algo cambió. Al principio fue admiración por tu trabajo. Luego, curiosidad. Y después, algo más. Mi corazón latía con fuerza. Me temblaban los dedos. Pero no puedo pedirte que esperes a alguien que aún no ha cerrado del todo su pasado, añadió. No sería justo para ti. Quise decirle que estaba dispuesta, que lo que sentía era real. Pero antes de poder hablar, él me tendió algo, la sombrilla negra, la misma de 40 centímetros. Guárdala, no como promesa, sino como recuerdo. Si algún día estoy listo, vendré a buscarla. Y si tú aún estás aquí, sabré que es el momento. Me marché de su despacho sin decir una palabra. Caminé hasta la estación, abrazando la sombrilla contra mi pecho. Afuera, la lluvia comenzaba a caer con suavidad, como si el cielo llorara conmigo. Pasaron semanas. El proyecto finalizó con éxito, y poco después, don Álvaro se tomó una licencia indefinida. Nadie sabía a dónde se había ido, solo que necesitaba tiempo. Yo seguí trabajando, más fuerte que nunca, pero con un espacio vacío que nadie podía llenar. Guardé la sombrilla en un cajón, como quien guarda una historia inacabada. A veces, al verla, recordaba su mirada, su voz, su forma de caminar bajo la lluvia. Hasta que una tarde de primavera, mientras el sol se ocultaba y una suave llovizna caía sobre Valencia, alguien llamó a la puerta de la oficina. Cuando me giré para abrir, lo vi. Él, empapado, con una sonrisa cansada y los ojos llenos de verdad. ¿Todavía la tienes?, preguntó. Sin decir nada, abrí el cajón, tomé la sombrilla y se la entregué. Sus dedos rozaron los míos. En ese instante, supe que había vuelto no solo por la sombrilla, sino por mí. La lluvia seguía cayendo. Y por primera vez, no necesitábamos paraguas. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.